Bueno, muy buenas tardes para todos. La Dirección de Investigación e Innovación de la Institución Universitaria de Envigado les da la bienvenida a este conversatorio de propiedad intelectual y de derechos de autor, en el cual nos acompaña la abogada Isabel Piedrahita, que también está adscrita a esta dirección. Isabel, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Daniel, muchas gracias por la invitación, que coincide, como te estaba contando, con el Día Mundial de la Propiedad Intelectual que hoy se celebra. Bueno, gracias, Isabel. En primer lugar, y para empezar, queremos saber como esas nociones básicas que tenemos que conocer sobre propiedad intelectual y derechos de autor. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué tenemos que hacer para entender qué es propiedad intelectual y qué son los derechos de autor? Bueno, la propiedad intelectual es, como su nombre lo indica, una rama del derecho. Es un conjunto de normas que el legislador creó, que el Estado tiene para proteger a los creadores de obras literarias, artísticas o científicas, de invenciones, de diseños industriales y a los titulares de los derechos de marca, ¿cierto? Lo que son los signos distintivos. La propiedad intelectual tiene dos ramas principales, aunque hay quienes dicen que son tres. Por un lado están los derechos de autor, que es una rama de la propiedad intelectual. Por otro lado está la propiedad industrial, y una tercera rama, que algunos la subsumen dentro de la propiedad industrial, son las nuevas variedades vegetales. La propiedad intelectual es esa forma como los creadores se apropian de los resultados de su trabajo creativo, inventivo, del resultado de su actividad intelectual, ¿cierto? Esas creaciones intelectuales tienen unos requisitos desde el punto de vista del derecho de autor, porque no todo lo que yo hago se considera una obra, ¿cierto? Hay cosas que se pueden hacer que no se consideran obras para el derecho de autor. Para que el derecho de autor proteja una creación se requiere que sea una obra, y para que sea una obra se requiere que sea una creación humana, original, fijada en un medio que permita su reproducción o su percepción. Y pues hay otros requisitos adicionales que los mencionan en algunas fuentes, como por ejemplo que esté expresado en forma literaria o artística, ¿cierto? Pero entonces surge la pregunta, que creo que es para dónde va, y es: ¿qué es la originalidad? ¿Cómo considero que algo es original? Entonces, la originalidad es muy difícil, ha sido difícil de definir. De hecho, no existe un concepto mundial de originalidad. Cada uno de los países maneja una noción de originalidad más o menos parecida, pero con diferencias que, aunque sutiles, son muy importantes. Por ejemplo, en Colombia, la originalidad es el sello que el inventor, que el autor pone en su trabajo, es la impronta, lo que me da a entender que esa obra es de Daniel, ¿cierto? En el Reino Unido se dice que se habla de una altura creativa que tenga algún grado de juicio, o sea, cómo yo cojo los elementos que existen y los organizo para crear una nueva obra, porque nadie crea desde cero. La creación desde cero es prácticamente imposible. Empecemos porque las palabras ya existen, las letras ya existen. Entonces, pues crear desde cero es muy difícil. Pero ¿qué hace que nosotros tomemos esos elementos que ya existen, los apropiemos y los combinemos de una forma que, aunado al aporte personal, se genera una obra desde el punto de vista de la propiedad intelectual, específicamente desde los derechos de autor?
Estados Unidos también tiene su propia visión de lo que es originalidad. Por ejemplo, hubo un caso que era el caso de unos directorios telefónicos. Y en Estados Unidos ellos solicitaron la protección de unos directorios telefónicos en la época en la que existían, no sé, a ustedes les tocó, ¿cierto? Eran los de las páginas amarillas, que eran gigantescos. Bueno, una empresa se hizo a la tarea de recopilar la información y organizarla alfabéticamente. Y le estaban copiando el directorio. Entonces demandó, y la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Feist, creo que se llama el caso, dijo no, efectivamente, aquí hay una creación, pero no es una obra porque no hay originalidad. No hay ningún criterio de originalidad en organizar alfabéticamente unos datos, ¿sí? Puede ser mucho trabajo, pero no es original, ¿sí? Entonces, en la investigación surgen las preguntas de ¿cuándo, hasta qué punto puedo tomar de lo que han hecho los otros y usarlo en mi trabajo? ¿En qué casos debo dar crédito? Y la respuesta es un truco. La respuesta es la siguiente. Si usted tiene dudas, siempre dé crédito, ¿sí? Siempre, ante la duda, siempre dé crédito. Y siempre que yo voy a tomar un fragmento de una obra de un tercero, por más pequeño que sea, siempre debo citar la fuente de donde viene, porque eso sirve para respetar un derecho de autor que se llama el derecho moral de paternidad, ¿sí? Lo cual me lleva al otro tema. La respuesta a tu pregunta es un poquito larga, espero me disculpes. Pero el derecho de autor protege a los creadores otorgándoles dos tipos de derechos, unos derechos morales y unos derechos patrimoniales. Los derechos morales se han igualado a los derechos fundamentales. Ellos están ahí para proteger la conexión tan íntima que existe entre el autor y su obra, como si el autor fuera un hijito, como si la obra fuera un hijito del autor. Entonces, por ejemplo, derechos morales, hay 5. Paternidad, siempre mencionar al autor cuando voy a hacer uso de su obra. Ineditud, el autor tiene derecho a decidir si publica o no publica la obra. Yo no puedo citar una obra que no haya sido publicada, no puedo hacerlo. El derecho moral de retracto, el autor tiene derecho a arrepentirse, o le dicen también derecho de arrepentimiento de la publicación. El derecho moral de modificación, que es el derecho que tiene el autor a actualizar su obra, a complementarla, corregirla, incluso después de que ha sido publicada. Y el derecho moral de integridad, que es el derecho que tiene el autor a oponerse a cualquier modificación o alteración de su obra que atente contra su reputación como autor o contra la naturaleza de la obra, ¿cierto? Entonces, cuando yo escribo un texto y lo veo en la obra de un tercero, sin que me den crédito, es como si mis hijos no tuvieran mi apellido, ¿sí? Como si otra persona se atribuyera a ser el papá de mi hijito, que es mi creación. Entonces, ese es el problema. Y los derechos patrimoniales incluyen cualquier forma de explotación de la obra. La ley menciona algunos, pero puede ser cualquier forma de explotación: la reproducción, la comunicación pública, la distribución pública, la transformación. Incluso por ser miembros de la comunidad andina, tenemos el derecho a oponernos a cualquier importación de copias de ejemplares que hayan sido hechos sin autorización. Bueno, Isabel, ahí digamos que tocaste dos temas que quiero que ampliemos.
Y el primero, y creo que el más fundamental dentro de la comunidad en la que nos movemos, es cómo proteger los derechos de autor de una obra que no ha sido publicada, ¿cierto? Que muchas veces tanto estudiantes como docentes pueden hacer trabajos al interior de sus asignaturas o pueden hacer cualquier tipo de actividad que genere una obra, como bien lo describiste, pero que no fue publicada en un medio oficial. Y otra persona puede tomarla para reproducción, para copia. ¿Cómo se protegen los derechos de autor de, digamos, de esa primera instancia, ¿cierto? Como ese papá de la obra, en función de que la obra no esté publicada precisamente? Ok, bueno, el derecho de autor tiene un principio que es el principio de ausencia de formalidades. ¿Qué significa esto? Que la obra existe desde el momento mismo en que tú la fijas en un medio tangible, ¿cierto? La memoria del computador, por ejemplo. Y esa obra, y tú eres el autor de esa obra desde el momento mismo en que se da esa primera fijación de la obra, independientemente de si tú la quieres dar a conocer al público o no. Las obras que producen los estudiantes o los docentes que no han sido publicadas, pues tienen que saber que los derechos de autor existen independientemente de si hacen un registro o no hacen un registro. El registro de derechos de autor que se hace ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor es una prueba de que la obra existe y que tiene un autor, pero no es la única forma de probar que uno es el autor y que esa obra te pertenece. Entonces, yo soy, digamos, un monitor o un docente y recibo muchos trabajos constantemente. Por ahí vi un parrafito que me gustó y estoy escribiendo un libro. La pregunta es, ¿debo citar ese párrafo a pesar de que no está publicado? ¿Debo citar a la autora? Sí, claro, porque es que ya la obra existe. Ese autor ya tiene derechos morales y tiene derechos patrimoniales a partir de la divulgación de la obra. Entonces es muy importante que esa utilización de la obra que voy a hacer de un tercero, a pesar de que no esté publicada, sea por lo menos respetando el derecho moral de paternidad. Sin embargo, como también existe el derecho moral de ineditud, que es el derecho que yo tengo como autora a decidir si doy a conocer mi obra o no doy a conocer mi obra, hay que solicitarle autorización a ese estudiante, a ese pupilo, antes de publicar dentro de mi obra un fragmento de su obra, ¿sí? Por eso yo les decía, es que no sé si citar acá o no, porque es un parrafito pequeño, por X, por Y, porque no está publicada, porque no importa. Ante la duda, siempre citen, siempre den crédito al autor. Bueno, y lo otro que mencionabas y que quiero que hablemos es sobre la comunicación de la ciencia, ¿cierto? En términos de la comunicación de la ciencia, o lo que ahora hablamos en investigación, en esta comunidad académica, que es la comunicación pública de la ciencia, cómo se comportan esos derechos de autor, hasta qué punto debo yo reconocer la autoría cuando quiero socializar ciertos temas que ya puedan estar escritos o que son contenidos originales. ¿Cómo se comporta esos derechos de autor en la comunicación pública de la ciencia? Bueno, eso es muy importante porque estamos asistiendo al fenómeno de ciencia abierta, ¿cierto? Que está tomando mucha fuerza en el mundo. Hay varias declaraciones multilaterales adhiriéndose a un movimiento de ciencia abierta, especialmente con las publicaciones o las creaciones que son hechas al interior de las instituciones que se financian con dineros públicos, ¿cierto? Pero ciencia abierta no significa ciencia sin derechos de autor, ¿sí?
los autores deben previamente, perdón, estoy un poquito agripada, los autores deben previamente autorizar que su obra sea publicada bajo esas condiciones, bajo condiciones de ciencia abierta, que hace uso de unas licencias que se llaman Creative Commons. Esas licencias son la forma de que nosotros entendamos que eso no es una obra sin autor, o que el autor decidió regalársela a la humanidad, no. Él decidió darla a conocer bajo unos términos específicos que son los de la licencia. Y esa licencia es una autorización para hacer uso de la obra bajo esas condiciones. Entonces, normalmente la licencia de Creative Commons que se utiliza es la de compartir igual, no explotación comercial y atribución, ¿cierto? Que significa que tú tienes que dar siempre crédito al autor, ¿cierto? Y puedes hacer usos académicos de la obra, más no usos comerciales. Hay unas licencias que permiten uso comercial, por eso hay que irse a los términos de cada licencia. Pero el movimiento de divulgación abierta de la ciencia no es un movimiento sin propiedad intelectual. La propiedad intelectual existe. Lo que pasa es que como estos investigadores normalmente están vinculados a universidades o a centros de investigación que se financian con dineros públicos, esos dineros públicos en mucha proporción estos investigadores son funcionarios públicos, pero no todos, porque los docentes ocasionales no son funcionarios públicos por ley 30. Pero entonces los docentes de carrera, por ejemplo, cuando hacen un trabajo en desarrollo de sus funciones, los derechos patrimoniales, no los morales, los derechos patrimoniales se transfieren a la institución a la que están vinculados. Cuando son docentes ocasionales, ¿qué pasa? Pasa algo similar, pero ya no en virtud del hecho de ser funcionarios públicos, sino en función de que hicieron una obra vinculados por un contrato laboral. Y en ese contrato laboral existe una presunción de transferencia de derechos patrimoniales, ¿cierto? Entonces, pero no es que no tenga derechos de autor, los derechos de autor sí existen. Los morales están en cabeza de los autores y los patrimoniales están en cabeza de la institución, en muchos casos, porque hay otros casos, las investigaciones cofinanciadas. Las investigaciones cofinanciadas, la propiedad intelectual es compartida entre varias instituciones, ¿cierto? Y desde el punto de vista editorial, muchas veces hay autores que se presentan a las convocatorias editoriales sin tener vinculación a la institución, simplemente la institución abre una convocatoria, que es una convocatoria abierta a la comunidad, presente sus libros para publicación, y en ese caso la institución, por el solo hecho de hacer la publicación de la obra, no puede decir que es la titular de los derechos morales y patrimoniales, porque esa obra la hizo un tercero en su tiempo con sus propios recursos. La institución suscribe con esa persona un contrato de edición para poder publicar la obra. Listo, gracias Isabel. Y quiero que aclaremos un poquito esa parte de los derechos morales y patrimoniales cuando hay un ente financiador externo, porque la universidad y digamos todas las instituciones educativas pues digamos que nos valemos de esos recursos externos, llámese Ministerio de Ciencia, Alcaldía, Gobernación, bueno, cualquier tipo de ente financiador. ¿Qué pasa cuando hay un mandato de ese ente financiador para desarrollar un producto del cual se derive, no sé, un prototipo, una patente, un software? ¿Qué pasa con los derechos de ese producto? ¿Los derechos son del ente financiador quien da la plata para que se desarrolle ese producto, o es de la institución educativa que pone al servicio profesional, digamos, de esa empresa o de ese ente
para que se desarrolle el producto. ¿De quién son esos derechos en ese caso? Bueno, mira, las convocatorias para hacer proyectos de investigación normalmente no son, señora MinCiencias, por favor, deme 500 millones de pesos y yo hago un trabajo. Normalmente las instituciones ponen un aporte también, ¿cierto? Eso hace que tengan dentro de los derechos de propiedad intelectual pues ciertos derechos patrimoniales y morales sobre las creaciones que hicieron sus funcionarios. Pero resulta que esa propiedad intelectual en su modalidad de derechos patrimoniales de autor o de derechos de propiedad industrial cuando salen patentes o diseños industriales, esos derechos son de las instituciones cofinanciadoras y de la entidad que pone la financiación en dinero fresco. Porque hay una ley que es la ley 1955 del 2019, que es la ley que fue el Plan Nacional de Desarrollo anterior, y en esa ley dice que cuando los proyectos de investigación o los proyectos se hacen con dineros públicos, la entidad ejecutora tiene derechos, pero también la entidad financiadora, y esos derechos los podrá, no dice los cederá, antes sí era los cederá, ahora los podrá ceder a las instituciones ejecutoras, y cuando haya transferencia de esos resultados, por ejemplo, si se crea un software, los softwares están protegidos por derechos de autor. Si se crea un software y ese software se transfiere al mercado, entonces la misma ley dice, si hay transferencia, tenemos que pactar un porcentaje para el Estado. Es decir, de alguna forma obligan a las instituciones de educación a tener un tercer socio, que es el Estado, cuando se financian con dineros públicos. Pero eso está regulado en la ley 1955, en el antiguo plan de desarrollo. Vamos a ver qué dice el nuevo plan de desarrollo. Bueno, y pasando un poco a las obras de investigación-creación, que es toda la parte artística que se viene trabajando desde el Ministerio de Ciencia y desde las mesas de artes institucionales, ¿cómo están cobijadas estas producciones artísticas? ¿Tienen, digamos, la misma normatividad que los derechos de autor y propiedad intelectual de un software o de una patente, o existe alguna diferenciación en términos de normatividad para los productos de creación e investigación? No, las creaciones artísticas, las obras artísticas están cubiertas por los derechos de autor. Sobre ellas se generan derechos morales y patrimoniales. Cuando son convocatorias internas de la institución, pues se entiende que la institución, cuando el proyecto es seleccionado y hay un plan de trabajo y hay unos recursos, una supervisión, se entiende que la institución es como si ordenara la realización de la obra, ¿cierto? Entonces eso sería una especie de obra bajo contrato. Pero si hay dineros públicos de MinCiencias, etcétera, en ese caso nos cubre la ley 1955. El Estado es como un socio de propiedad intelectual, y dependiendo de si hay transferencia de tecnología o no al mercado, transferencia de esas creaciones, habrá entonces que negociar con el Estado un porcentaje de esas regalías que se reciban. Gracias, Isabel. Hablando ya un poquito de la parte interna de la institución universitaria de Envigado, en los últimos años se ha trabajado lo que se denomina como el Estatuto de Propiedad Intelectual. En términos institucionales, nuevamente, ¿cómo se maneja este tema de propiedad intelectual en la institución? ¿Qué hay que tener en cuenta para,
digamos, desarrollar un producto, una obra. ¿Qué nos puedes hablar de ese estatuto de propiedad intelectual que tiene la institución universitaria de Envigado? Bueno, pues podría hablar mucho, porque yo hice parte del proyecto, del proceso de creación del nuevo estatuto, que realmente no es un nuevo estatuto, es una modificación del estatuto anterior. El estatuto anterior era relativamente nuevo, año 2016, entonces no se veía una necesidad imperiosa de ser el gobierno del cambio y cambiar todo lo que había, sino hacer unos ajusticos a ciertos aspectos del estatuto que podían mejorar de cara a unas leyes que salieron entre el 2016 y el año 2022. Entonces, el producto de ese trabajo es el Acuerdo 28 del 2022, que es el nuevo Estatuto de Propiedad Intelectual. No es un nuevo estatuto, pues me refiero a, es una modificación al estatuto anterior. ¿Qué cambios significativos se hicieron? La filosofía del estatuto sigue siendo la misma. ¿En qué sentido? En el sentido de respetar los derechos de los creadores. El estatuto en ninguna parte dice, como usted es estudiante de la IUE, todo lo que usted haga es de la IUE. No. Dice, las obras de los estudiantes en clase, sus trabajos académicos le pertenecen a los estudiantes. Sus trabajos de grado le pertenecen a los estudiantes. Excepcionalmente, la IUE tendrá derechos de propiedad intelectual sobre esas creaciones cuando el trabajo de grado o el trabajo del estudiante sea fruto de un proyecto de investigación institucional, porque ahí se le está dando un beneficio al estudiante, bien sea la posibilidad de graduarse, bien sea pagándole unas horas, para que el estudiante pueda realizar ese trabajo. Entonces ahí podría haber un evento de titularidad de los derechos de propiedad intelectual de parte de la IUE. Otro caso es cuando la tesis de grado o la monografía de grado la hacen el estudiante y el profesor junticos, pero no es que el profesor revise el manuscrito y diga con su lapicito rojo, el odiado lapicito rojo, por acá no, coma, redacte mejor este párrafo, fíjese lo que dijo Montesquieu, ¿cierto? Eso es dar ideas. Las ideas no están protegidas por el derecho de autor. Las ideas como tales, las ideas sin elaboración, no están protegidas por derecho de autor. Pero cuando el estudiante y el profesor se sientan a hacer el trabajo juntos, es decir, ambos escriben el trabajo, ahí hay un evento de coautoría. En ingeniería es un poco más complicado, porque en ingeniería los estudiantes trabajan muy de la mano con los docentes, los estudiantes hacen las pruebas, presentan los resultados, los analizan entre docente y estudiante, entonces ahí hay mucha posibilidad de que ocurra una coautoría. Pero por ejemplo en las ciencias sociales la regla general es que el trabajo es del estudiante, salvo que se sienta a hacerlo con el profesor o sea un trabajo de investigación institucional. Bueno, y ya para finalizar y dar cierre a este espacio, quisiera, Isabel, que nos cuentes en caso, por ejemplo, de que hay una infracción en términos de ese estatuto, de las reglas en general de derechos de autor, uno cómo debe actuar. Uno debe ir a correr, no sé, poner un caso extremo, puedes ir a la fiscalía y denunciar un caso de derechos de autor, o cuál es ese primer paso, ir a hablar con un superior internamente, o qué se debe hacer cuando se infringen esas normas de derechos de autor. Bueno, sí, la violación a los derechos de autor tiene sanciones penales, tiene sanciones civiles y tiene sanciones disciplinarias al interior de la institución, porque se integra al régimen disciplinario de la institución, es un estatuto, es una reglamentación y por lo tanto incumplirla es una falta disciplinaria, ¿cierto? ¿Cuál sería mi recomendación? Mi recomendación es que el caso, primero hablen con su decano, manden una comunicación a su decano exponiendo el caso
y que el decano, el Comité de Propiedad Intelectual Institucional que existe, que lo tenemos, que el decano eleve una solicitud al Comité de Propiedad Intelectual para que estudie el caso. El Comité de Propiedad Intelectual no es una instancia de decisión, porque es un comité, los comités no deciden nada, pero él sí recomienda, ¿cierto? Recomienda una solución o unas actividades que se deben hacer para proteger esos derechos morales y patrimoniales. Entonces, por ejemplo, el comité recomendará compulsar copias a control interno disciplinario, o recomendará que no hubo infracción por estos y estos motivos, o recomendará al Consejo de Facultad que ordene que se le otorgue crédito a los coautores. Pues él recomendará, no ordenará. Aquí solo puede ordenar la rectora y el consejo directivo, pero dentro de las instancias de cada facultad hay cierta autoridad que puede imponer correctivos antes de llegar a instancias penales o civiles. No sin antes de terminar decirte que estos casos han llegado a instancias penales. En el 2010 hubo un caso muy famoso de una profesora que básicamente le parafraseó la tesis a una estudiante, la publicó y la estudiante vio su trabajo ahí y la denunció penalmente, porque aparte de eso la profesora le había dicho que su trabajo no era bueno y después lo había publicado. Entonces a la profesora la sancionaron penalmente por eso. Hubo un caso también muy famoso, hay un podcast que se llama Radio Ambulante. A todos los que quieran escucharlo, hay un episodio que se llama Compartir no es delito, y cuentan el caso de un colombiano que tenía un grupito de Facebook que estudiaban reptiles, y el señor, reptiles y anfibios, y el muchacho vio una tesis de la Nacional sobre salamandras muy bacana y la subió a Escribir. En la época en la que Escribir era gratis, ahora cobra, pero hubo una época pretérita donde Escribir no cobraba. Entonces, y le dio el acceso a sus compañeros a esa tesis, pero la publicó en un grupo de Facebook. Entonces el autor de la tesis también lo denunció penalmente y puso a sufrir a ese muchacho. Impresionante. Y todo el caso, cómo se desarrolló de una forma muy bacana, porque es como contado como una historia, lo cuentan en ese podcast que se llama Radio Ambulante. Bueno, muchas gracias Isabel, y muchas gracias por compartirnos como ese panorama breve de los derechos de autoría y de propiedad intelectual, que invitamos igual a toda la comunidad universitaria a acercarse a la Dirección de Investigación e Innovación, a consultar estos temas, que tenemos pues una profesional experta en ese tema en la dirección y que está pues también presta a brindarnos asesorías en estas temáticas, y que ojalá también nos acerquemos a los estatutos y a las normas para conocer más de los derechos de autoría y de propiedad intelectual. Muchas gracias Isabel por compartir. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias y feliz tarde para todos. Feliz tarde.